Ok, evidencia de los manuscritos, página 14. Página 14. Vamos a comenzar con número romano 18. Ahora, hasta la fecha hemos visto cómo Dios nos ha traído su palabra desde el principio con lo que se llama ostraca, las piedras de barro en que escribían los antiguos, hasta las escrituras esculpidas en piedra, hasta los rollos o envoltorios de pergamino, de cuero de piel de res o de otro animal, hasta lo que se llama papiro, ¿ok? Que son materiales hechos por las plantas, las matas por ahí, por el río Nile en Egipto, hasta lo que se llama los códices, escritas las escrituras en papel, y hemos llegado todo camino hasta que ya lo que se llama el invento de la imprenta, porque hasta la fecha tenemos manuscritos 5.500, casi 500 manuscritos escritas a mano, copias de las escrituras que copistas y cristianos y personas a través de los siglos, los primeros 13 siglos de la historia de la iglesia, andaban copiando a mano. Y eso es una tarea muy tediosa. ¿Ok? Pero en el año 1400 y pico, un señor que se llama Johannes Gutenberg en Alemania inventó lo que se llama la imprenta. Y eso abrió el camino para imprimir la Biblia de una manera más eficiente, más rápida. Con la invención de la imprenta, abrió la puerta para imprimir cantidad de manuscritos o cantidad de libros de una manera más rápida que a mano. ¿Ok? Y ya hemos visto que las ediciones griegas, que se llama el texto recibido de Erasmo, Colinaeus, Estefano, Beza, Elsevier, 5 hombres que produjeron 22 textos griegos, sacando estos textos, el texto recibido de dónde, de las fuentes de manuscritos disponibles que fueron copiadas a mano. Ahora imprimen el texto recibido con una imprenta. No solamente abrió la puerta para que la Biblia sea impresa en cantidades y más rápida, sino también abrió la puerta para imprimir la Biblia con el texto recibido impreso en una imprenta, traducirlo a otros lenguajes. Como ya hemos dicho, Erasmo puso el huevo que empolló Lutero. ¿Ok? Ahora, versión europeas posterior al texto recibido. Una vez surgido el texto recibido en el escenario de Europa, ¿qué pasa? Traducen el texto recibido, el texto griego que fue recibido por la iglesia, traducen ese texto a otros lenguajes.
lenguajes mundiales. Alguien anoche, yo estaba conversando con un amigo mío que vive allá en Alaska, y él me estaba diciendo que el lenguaje francés es el primer lenguaje de 100 países en este mundo. 100 países, imagínate. 100 países que hablan francés. ¿Y cuántos países hablan español? ¿Y cuántos países hablan portugués? ¿Y cuántos países hablan inglés? Inglés es el lenguaje franco, la lengua franca de este mundo. Hace 2 años, 3 años que Taiwán, una isla china, pusieron una ley que los carteles, los anuncios, los letreros en la orilla de la carretera tienen que estar deletreados en inglés, no chino. ¿Ok? En China, el primer lenguaje es el inglés. En Japón, ¿qué país no enseña a los jóvenes, a los alumnos de la escuela el inglés? ¿Qué país? En Cuba, menos Cuba, pero ellos están atrasados, ¿ok? Han vuelto a los días antiguos. ¿Ok? No estamos hablando de Cuba. Cuba no entra en la ecuación. Pobrecitos. Ahora, Erasmo produjo, junto con Lutero y los reformistas, el avivamiento humano más fuerte y grande en la historia de los hombres. ¿Ok? 4 siglos de evangelismo, avivamiento, obra misionera, en todos lados del mundo. Y no por España, por Inglaterra. ¿Ok? Pero comenzó con Erasmo y con Lutero. Y es por medio de todas las Biblias producidas de textos receptus, de texto recibido, durante la época de Filadelfia, que tenemos que tenemos evangelismo, avivamiento, Biblias, billones de Biblias llegando a todos lados del mundo. Del texto recibido provienen todas las siguientes traducciones de la palabra de Dios que yo les voy a dar aquí. Hoy en día la erudición moderna quiere negar la influencia y los efectos y el mismo avivamiento que fue producido por medio de este texto recibido. Están produciendo ahora, en la época de la Odisea, versiones modernas, y con tantas versiones en español, inglés, francés, alemán, todas estas versiones nuevas, porque hay menos avivamiento. Porque debemos estar ya viviendo en el reino milenial de Cristo con tantas versiones que han producido en este siglo, en el siglo XX. Pero tenemos menos, porque ahora tenemos confusión. Dios produjo un solo texto, el texto recibido por la iglesia, y la erudición moderna produce una confusión grande en las iglesias. Porque este tiene Dios habla hoy, el otro tiene la 60, el otro tiene la Reina Valera 1995, el otro tiene la nueva versión internacional, el otro tiene la Biblia de las Américas, otro tiene la Biblia Gómez, el otro tiene la Biblia de Monterrey. Hay tantas versiones y menos espiritualidad, piedad, menos avivamiento. Es confusión. ¿Y quién es el autor de confusión? Dios no. ¿Quién es el autor de la confusión? De desorden. Es el diablo. Entonces, ¿quién produjo esta pila de versiones modernas? No fue Dios. Dios no es así. Él hace las cosas de una manera ordenada, de una manera eficiente. Ahora mira las 14 versiones que fueron producidas por el texto recibido. 1. La Biblia alemán de Lutero, 1534. Gracias, Señor. Hay un hermano allá en Europa, en Suiza, que se llama Nico Verhoef. Y ese hermano defiende la versión antigua de Lutero. Y él está muy solito en su defensa, tristemente.
yo y otros estamos orando por él, que él se mantiene fuerte, firme en su defensa de la versión antigua en alemán. ¿Okay? La Biblia holandés de Lutero, entonces holandés y alemán son dos lenguajes parecidos, ¿no? Y sueca también, 1522. Tres versiones que produjeron Lutero, o que provienen de la versión de Lutero. 4. La Biblia francés de Olivetan, 1535. Mira cómo Dios está planteando su palabra en lenguajes principales de este mundo. ¿Okay? La Biblia francés de Olivetan. 5. La Biblia italiana de Diodalia, un hermano allá en Italia que se llama Dino Massaferi. Y él está defendiendo la versión antigua en italiano de Diodati, 1607. Gracias, Señor, por ese hermano. Tenemos que orar por él. ¿Ok? La Biblia española de Reina Valera. ¿Ok? De Erasmo. Ustedes tienen la palabra de Dios en su lenguaje. ¿Por qué? Por Erasmo, el texto recibido. ¿Okay? La Biblia portuguesa de Almeida, 1681. Tanto que hay que orar por un señor Macaulay que está en un señor Macaulay, un señor Enríquez, un señor Santos, un señor Núñez, un señor Padilla, un señor Robinson, Marco Pérez, Fabio Caballo, muchos. ¿Okay? Tenemos que orar por nuestra sociedad bíblica. Amén. 8. La Biblia danesa de Mikael, ¿okay? 1524. La Biblia bohemia de Jan Hus, revisada por los Hermanos Unidos en 1518. ¿Okay? Jan Hus, él fue matado por la Iglesia Católica por la Biblia que él tradujo. ¿Okay? La Biblia islandesa de Gottschalkson, 1584. La Biblia rusa de Elizabeth, 1554. La Biblia húngara de Wisloy, 1590. La Biblia polaca de Seclucjan y Príncipe Radziwiłł, 1563. Y por supuesto, la famosa Biblia King James en inglés, 1611. Yo tengo una Biblia en ruso, ¿cómo yo sé si es la correcta o no? Si es la que está... Por los números que... Es por eso que no me involucro en eso mucho. Porque yo conozco dos lenguajes, inglés y español, y salir de esa cajita en que estoy es muy difícil. Pastor, ¿la Biblia islandesa es de Irlanda o de Irlanda? De Islanda. No, de Irlanda. No de Irlanda, sino de Islanda. Entonces en todos los idiomas hay diferentes versiones equivocadas también. Sí. Sí. En todos los idiomas. La sociedad bíblica unidas han acabado con la verdad. Incluyendo el ruso, por ejemplo. Sí, señor. La versión en ruso, Sí, señor. entonces eso debe ser correcta. Sí, señor. ¿Tienen Es el- un asunto que lleva más allá que el español y el inglés. Sí. Uf. Sí, señor. La sociedad bíblica unida junto con Wes Cary Hort, y junto con Moisés Silva y con Eugenia Nida y todo eso, Carlos Martini, el jesuita, ese grupo de eruditos impíos andan acabando con la verdad de la palabra de Dios. ¿Ok? Satanás. Aquí faltan más países, man. China, Es confusión, es desorden, dígame. Aquí faltan más países, China, esa, la Biblia ahí. Cuba, Ok, estamos hablando ahora de Europa, porque de Europa Asia, fue esparcida la palabra de Dios en todos lados, ¿no? Pero de estas versiones europeas, y principalmente la versión King James en inglés, fueron también traducidas otras Biblias de otros lenguajes. Por ejemplo, en China, un señor que se llama Roberto Morrison fue a China y con la Biblia King James produjo un texto recibido en el lenguaje de China. ¿Ok? Pero eso fue en los años 1800 y pico.
Pero estamos hablando ahora principalmente de lo que Europa. hizo Dios con el texto recibido, ¿ok? En Europa. Y de Europa se esparció la palabra de Dios, un testimonio de la verdad en todos lados del mundo. Porque tú sabes que estas naciones, estos imperios europeos, llegaron a todos lados. Como dije, 100 países que hablan francés. ¿Cuántos países hablan español? Islas Canarias, Sierra León en África, toda Sudamérica, Centralamérica, hasta los Estados Unidos, que es la segunda más grande país en todo el mundo que habla español. El único país que habla español más grande hablando de la población, más grande que los Estados Unidos es México. Es el único. Pero los Estados Unidos es un país hispanoparlante, ¿no? Básicamente. Sí. Inglés parlante. Sí, el primer lenguaje es inglés, pero ¿qué es el segundo La lenguaje? residencia la pudiera hacer en español. Ok, pero ¿cuál es el segundo lenguaje? Ah, el Mexicano. Español. ¿Qué? El mexicano. Japonés. Ok, y Portugal ha llegado a todos lados del mundo, ¿verdad? Alemania, Inglaterra, ok, todo el mundo cubierto por el texto recibido en los lenguajes de Europa, ok, así es. Pastor, la Biblia Bohemia, ¿esa de dónde es? No lo escuché. Eso sería por ahí, por Checoslovaquia, Ay, ok, eso es la Biblia de Checoslovaquia. cool. Ok, página 14, número romano 19. La Vulgata de Jerónimo. La Vulgata de Jerónimo. Ahora, la traducción de la Biblia al latín fue originalmente producida en el primer siglo. Una vez que apareció la Biblia griega, fue traducida la griega al latín, y eso se llama Vetus Latina o Vetus Latin, ¿ok? Vetus Latin. Eso se llama también Itala. Es la antigua latina. La antigua Biblia latina. Y es pura, limpia. ¿Tienes una copia de eso? No, pero hay una página web ¿Cómo se puede ver? donde se puede ir y ver el Vetus Latin. ¿Oh, sí? Sí. ¿Ok? No Wikipedia. No, tú le pones en No, Google. se llama Vetus Latin. Oh, ok. ¿Ok? En La Google página igual. web se llama Vetus Latin. Google. En Google, tú pones Google. ¿Ok? Pero en el año 366 después de Cristo, un señor que se llama Jerónimo acabó con el Vetus Latin puro, limpio, perfecto, inspirado. Acabó con aquello y produjo nueva versión latina que se llama la Vulgata. Y por favor, señores, nunca se confundan la Vulgata con la Biblia latina pura. ¿Ok? Son dos Biblias distintas. Bueno, por supuesto, Jerónimo basó su versión Vulgata sobre la base de la Itala, de Vetus Latin, pero metió tantas corrupciones que, bueno, es la nueva versión internacional en latín. ¿Ok? Ahora, el Papa Dámaso, en el año 366, comisionó a Jerónimo a producir una nueva versión latina, que hoy en día se llama la Vulgata, y es corrupta.
Es corrupta. Yo les he dado a ustedes unos ejemplos de la corrupción que está en la Vulgata. ¿Ok? Esta versión toma su nombre de la frase Vulgata Editio en latín, que se llama la edición para el pueblo. Vulgata, vulgar, tiene que ver con el pueblo, la calle. Es como griego koiné. ¿Ok? Se quiere decir pueblo. Y se escribió en un latín corriente en contraposición al latín clásico del Vetus latín. Es una 60 cualquiera. Más o menos. Porque la 60 eso trató de hacer que todo el público, todo el mundo la entendiera, así es fuera una versión popular. más corriente. Exactamente. No con palabras. Exactamente. La versión popular. La versión popular es esa. Versión popular, exactamente. Llegó a ser la Vulgata la Biblia estándar de ¿qué iglesia? La Iglesia Católica, por supuesto. Pero muchas personas sabían que era corrupta y constantemente estaban introduciendo lecturas de la versión pura en latín. Todo el mundo lo sabía como corrupta. ¿Ok? Los verdaderos cristianos pueden identificar pureza al verla. ¿Ok? Y pueden identificar la corrupción al verla. ¿Ok? Ahora, la Vulgata fue hecha utilizando los manuscritos griegos de ¿quién? Orígenes. Por supuesto. ¿Ok? Y sabemos que la quinta columna de la Hexapla de Orígenes es lo que se llama la Septuaginta, que a su vez fue traducida al latín por Jerónimo en lo que se llama la Vulgata. ¿Ok? La raíz de la Vulgata es Orígenes. La fuente de la Vulgata es la corrupción de la Hexapla, la quinta columna de Orígenes de su Hexapla, y a su vez la Septuaginta que hizo Orígenes. Ahora, sabemos que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, los dos hombres insignes que produjeron la Biblia Reina Valera en español, sabemos que ellos eran sacerdotes católicos. Así que ellos conocían la Vulgata, ¿no? Siendo ellos curas católicos antes de convertirse al Señor, ellos conocían la Vulgata. Era la Biblia de ellos, porque la Biblia de la Iglesia Católica por siglos era ¿qué? La Vulgata. Entonces nos toca averiguar lo que dijo Casiodoro de Reina de la Vulgata, porque mira, sabemos que Casiodoro de Reina, y aquí está la Biblia de él. Sabemos que Casiodoro de Reina fue el primero que tradujo la Biblia al español, al castellano. Aquí está, la Biblia del Oso, 1569. Y él, antes de convertirse, era un sacerdote católico que conocía muy bien la Vulgata. ¿Ok? Y conoce la Biblia en general, ¿verdad? El hebreo y el griego. Era un doctor de los lenguajes, bien entrenado, bien preparado. ¿Ok? Y él puso en su Biblia lo que se llama amonestación al lector, donde él explica los métodos de producir la Biblia en castellano. Mira qué dice ahí. The top? Yeah, just the top portion there. Amonestación del intérprete de los sacros libros, hablando de él. ¿Okay? Entonces, en
la séptima página de su amonestación, él dice lo siguiente de la Vulgata. ¿Okay? Estamos hablando de un hombre bien preparado en los lenguajes bíblicos. No estamos hablando de un mequetrefe aquí, ¿okay? De un payaso. Estamos hablando de un señor que él conoce la Biblia, él conoce la Vulgata, él conoce el griego, el hebreo y el castellano. ¿Okay? ¿Qué dice él? Cito, entre comillas, nada, hablando de la Vulgata, nada le excusa los muchos yerros que tiene, errores, apartándose del todo innumerables veces de la verdad del texto hebraico, otras añadiendo, otras transponiendo de unos lugares en otros, así que nosotros, pretendiendo dar la pura palabra de Dios en cuanto se puede hacer, menester fue que esta, la Vulgata, no fuese nuestra común regla. Cierra comillas. Él dice que está llena la Vulgata de ¿qué? De errores. Mira, los sacerdotes católicos no conocen la Biblia. Y no eran capaces de identificar las corrupciones. Pero un señor, una vez convertido al Señor Jesucristo y comenzando a estudiar la palabra de Dios y conociendo los lenguajes bíblicos y el texto bíblico del latín, hebreo, griego y castellano, reconoce la verdad, que la Biblia de la Iglesia Católica está llena de yerros. Él dice yerros. Yo quisiera averiguar lo que se quiere decir yerro. Es raro. Sí, pero La Biblia dice que tú pecas por hierro peques por hierro. y no te cuenta, o sea, y te cuenta como pecado igual. Ajá. O sea, que por no conocer la ley, Ok. estás pecando. La ley, la Biblia, ¿no? Oye, Yerro. Falta o delito cometido por ignorancia o malicia contra los preceptos y reglas de un arte y absolutamente contra las leyes divinas y humanas. Ven. ¿Ok? Hierros. Está lleno la Vulgata de hierros. Cuando él hace la amonestación, no es contra él, sino que contra la Vulgata. El espíritu. Advierte. Sí, contra la Vulgata y contra el texto corrupto. Ah, ya. Todo. Esa es la amonestación. Yo pensé que se la hacía él mismo. Pero esa a la Vulgata que está haciendo. A la Vulgata está diciendo eso. Él está hablando de la Vulgata cuando lo dice. Déjame ver. Está llena de hierros. Aquí está. Yo cité directamente de esta porción de la amonestación y dice ahí la versión común latina. Y él comienza aquí diciendo, le excusan, ni le excusan los muchos hierros que tiene. The top. ¿Ok? Hablando de la versión común latina, ¿ok? Que es la Vulgata, por supuesto. Ok, página 15. Página 15. Hay preguntas sobre la Vulgata. Ahora, vamos a hablar sobre las versiones católicas en español. Número Romano 20, página 15. Versiones católicas en español. La Biblia Alfonsina, 1260. Una traducción de la Vulgata. Okay. Estas son versiones católicas en español. No la Biblia de Reina Valera, para nada. 2. Biblia de Quiroga, 1527. Una traducción de la Vulgata. 3. Felipe Síos de San Miguel, 1793. Eso es una versión católica muy famosa.
Yo tengo esa versión allá en la biblioteca de la iglesia. También traducida de la Vulgata. La versión Félix Torres Amat, 1825, también traducida de la Vulgata. No del texto recibido. 4 versiones de la Biblia traducidas de ¿dónde? ¿Ok? La primera, la Biblia Alfonsina, 1260. 1260. La Biblia Quiroga, Quiroga, 1527. Felipe Scio, SCIO. Felipe Scio de San Miguel, 1793. Y la versión Félix Torres Amat, A-M-A-T, 1825. 4 versiones católicas, todas traducidas de una Biblia que se llama la Vulgata, llena de yerros, como dice Casiodoro de Reno. ¿Ok? 5. La Biblia Nácar Colunga. Nácar Colunga, 1944, que no fue traducida de la Vulgata, sino del texto crítico. ya olvidaron la Vulgata y tomaron el texto crítico para sí. ¿Okay? Y la última, el Bover Cantera. La Biblia Bover Cantera. También traducida, una versión católica traducida del texto crítico, 1947. 6 versiones católicas. ¿Ok? Número romano 21. Ok, vamos a hablar ahora de la línea o el linaje limpio de Biblias en español. Ok, primera, la Biblia del Alba, una traducción judía del Antiguo Testamento, del texto masorético, no del texto recibido ni de la Vulgata. Ok, una traducción judía del Antiguo Testamento, del texto masorético en hebreo, no en latín. Ok, 1430. Esta es la línea limpia, la línea pura de Biblias en español. Ok, que no tiene nada que ver con el texto crítico, que no tiene nada que ver con la Vulgata, que no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. 2. El Nuevo Testamento de Encinas, Francisco de Encinas, 1543. Una traducción del Nuevo Testamento del texto recibido al castellano. La Vulgata no está involucrada. El texto crítico no está involucrado. La Iglesia Católica no tiene nada que ver. Es decir, que la Biblia que nosotros los cristianos amamos y tomamos como un tesoro aquí en la tierra, nunca fue tocada ni un dedito del Papa sobre nuestra Biblia. ¿Ok? La Iglesia Católica no tiene nada que ver, Orígenes no tiene nada que ver. Es una línea pura de Biblias que tenemos. Ni los católicos, ni Orígenes, ni Eusebio, ni el Papa, ni el texto crítico, ni Westcott y Hort, nada, ellos no tienen nada que ver con la Biblia que nosotros tenemos. Es pura, limpia, sin contaminación humana. Es la pura Biblia de Dios. ¿Ok? Francisco de Encinas, 1543. 3. La Biblia Ferrara.
una traducción de los judíos sefardíes exiliados en Italia, 1553. Era una traducción judía del Antiguo Testamento del texto masorético. Y esta Biblia Ferrara de los judíos sefardín llegó a ser el texto base del Antiguo Testamento nuestro, la Biblia Reina Valera. El texto base, el fundamento, el cimiento de nuestra Biblia. Es esta Biblia de Ferrara, de los judíos, en Ferrara, Italia, 1553. ¿Ok? 4. El Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, 1556. Una traducción del Nuevo Testamento del texto recibido al castellano, que llegó a ser el texto base del Nuevo Testamento nuestro, de la Biblia Reina Valera. ¿Ok? Entonces la Biblia Ferrara fue la base textual de nuestro Antiguo Testamento, y la Biblia de Juan Pérez de Pineda llegó a ser el texto base o la base textual de nuestro Nuevo Testamento. ¿Ok? Ferrara y Juan Pérez de Pineda. Y fue el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda que fue contrabandeado por Juan Julianillo Hernández a España, y cuando le sorprendieron repartiendo las Biblias, los Nuevos Testamentos de Juan Pérez de Pineda, lo quemaron en un madero. ¿Ok? Auto da fe, en Sevilla. ¿Ok? Entonces nuestra Biblia fue escrita con la sangre de los mártires de Jesús. 5. La Biblia del oso. Ya vimos la Biblia del oso, aquí está. ¿Ok? 1569. Casiodoro de Reina, que se llama la Biblia del oso. Y eso porque tiene en la portada un osito buscando miel, como dice la palabra de Dios, más dulce que la miel, ¿no? Como panales de miel. ¿Ok? Debemos todos ser ositos buscando miel. Del panal que se llama la palabra de Dios. Amén. Ok. La Biblia del cántaro. Ok, aquí la Biblia del cántaro, o la Biblia de Cipriano de Valera, 1602. Ok. Se llama la Biblia del cántaro porque tiene aquí en la portada a Pablo y a Apolos. Ok. Pablo está esparciendo semilla y tiene a Apolos un cántaro de agua y él está regando la semilla. Ok. La Biblia del cántaro, 1602. Ahí sale. Uno siembra, otro riega. Exactamente. Ok, 1602. Entonces tenemos la Biblia del oso de Casiodoro de Reina, 1569. Un facsimil que tengo aquí en la mano. Yo no tengo la original, tristemente. Una persona me ofrecía la original. Una antigua copia de los... Casiodoro de Reina produjo 2.600 copias de su Biblia, y quedan de las originales 260, 2.600, quedan como unos 50 copias todavía existentes. Y una persona me ofreció una copia porque valen como $50,000 americanos. ¿Ok? Y me ofreció una copia y me la iba a enviar.
pero, pero renunció en la hora de la verdad, renunció, dármela. Por el Free, valor. gratis. Así que no la tengo, pero tengo un facímil aquí. ¿Cuánto vale ese facímil? No, $60. ¿Ok? Y esta como 150 aquí. Esta es la Biblia del Cántaro de Cipriano de Valera, 1602. Pero eso está difícil encontrarlo también. Eso. Sí, ahora esto no está No, fuera de fuera impresión. impresión. Pero eso es una Biblia de púlpito. Sí, bueno, es un facímil. Yo lo tengo ahí en el estante de mi. Sí, pero es una Biblia de púlpito, no es para tú andar con eso. Exactamente, De exactamente. colección. Entonces, aquí, junto con la Biblia de 1865, tenemos lo que se llama, estas tres Biblias son básicamente iguales. ¿Ok? Esta es la palabra de Dios en español. ¿Ok? Estas tres versiones juntas. ¿Ok? La primera impresión, la Biblia original. ¿Ok? La segunda impresión, 1602, la Biblia de Cántaro de Cipriano de Valera. Y Ángel de Mora, 1865. ¿Ok? Es la misma Biblia. Es la pura palabra de Dios en español, del texto recibido. ¿Ok? Siguiendo, tenemos últimamente, número 7, la Biblia Reina Valera, Ángel de Mora, 1865. Y es la palabra de Dios inspirada en el castellano. Amén. 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 A ver. 50.000 pesos más. $50,000. Ok, número Romano 22, página 15, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Ahora yo les voy a dar algo de información sobre ellos. Ok. Número 1, vamos a hablar de Sevilla, España, que está en la parte sur, la zona sureña de España, donde nació no solamente la Inquisición española, pero Dios teniendo un sentido de humor, nació también que la Reforma española, ¿ok? En el mismo lugar, ¿ok? Porque un monasterio en la región de Sevilla, en el sur de España, es donde un claustro de monjes agustinos jeronimitos. Todos se convirtieron a Cristo. Casi todos los sacerdotes de un solo monasterio se convirtieron a Cristo. Y entre aquellos sacerdotes que se convirtieron a Cristo en ese monasterio, estaba Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Y una vez convertido a Cristo, la primera cosa que El Espíritu me reveló. la primera cosa que ellos pensaron era nada más imprimir la Biblia en español. ¿Ok? El hambre que tiene uno para la palabra de Dios cuando se convierte a Cristo, Amén. ¿ok? Es fuerte. Pero ¿qué pasa? Una vez convertidos todos estos sacerdotes en Sevilla, en un monasterio, cae encima de ellos la Inquisición española, la Iglesia Católica, para matar a todos. Y muchos fueron quemados. Pero algunos escaparon, entre ellos Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Fueron exiliados de España en el año 1557 y sus efigies que fueron quemados en un madero por la Santa Inquisición. ¿Okay? La Santa Inquisición. Que no es santa, es impía, pero se le dicen así. 2. Lutero. La Santa, ¿no? Bueno, estos monjes habían sido influenciados por el reformador Martín Lutero. Y sabemos que apoyó Lutero el huevo que puso Erasmo. Entonces, ¿qué hicieron? Estos monjes escapados, estos monjes convertidos a Cristo, escapados, exiliados de España por la Iglesia Católica, quisieron
traducir la palabra de Dios, el texto recibido de Erasmo y el texto masorético de los judíos al castellano. Y así lo hicieron. Como ustedes vieron, aquí están los dos Biblias producidas por ellos. ¿Ok? La Biblia del Oso, la Biblia de Cántaro, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Mientras exiliados se asociaron con Melanchthon, que fue el discípulo de Lutero, en una ciudad que se llama Frankfurt, Alemania. Frankfurt, Alemania. Y de Melanchthon consiguieron unas copias del Nuevo Testamento griego de Erasmo para poder comenzar la obra de traducir la Biblia al castellano. Los dos, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, eran pastores. Y Valera era un predicador de la calle. ¿Ok? Cipriano de Valera ayudó a Cipriano de Casiodoro de Reina para traducir la Biblia. Y Cipriano de Valera fue el que revisó la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina. Y Cipriano de Valera dio tributo o crédito por la Biblia de él, 1602, a Casiodoro de Reina y a Dios. Cuando citó 1 Corintios 3:6 en la portada de su Biblia, que dice: yo planté, Pablo, Apolos regó, mas Dios ha dado, ¿qué? El crecimiento. Ahí está. ¿Ok? The picture? Pablo, Apolos y Dios dando el crecimiento. Picture? Bien. Así que el nombre Valera eternamente está relacionado con la Biblia en español. El pueblo hispano no acepta ninguna otra Biblia que Valera. Ahora sabemos que las versiones modernas de la Biblia de Valera fueron corruptas, pero tiene que llevar ese nombre Valera. Tenemos la Valera Gómez, tenemos la Valera 95, tenemos la Valera 60, tenemos la Valera 09, tenemos la Valera actualizada. Tiene que tener ese nombre Valera, porque el pueblo hispano sabe que es la Biblia de Valera, que es la Biblia estándar para el lenguaje español. ¿Ok? Pero digo yo, no la Valera moderna con todas sus corrupciones, sino la Valera antigua. Volvimos a la Valera, la Sociedad Bíblica Valera, la Sociedad Bíblica Valera se remontó todo camino atrás a los años antiguos, cuando comenzó Cipriano de Valera a poner la palabra de Dios en el castellano. ¿Ok? Somos muy pasados de moda. ¿Ok? Pero pastor, Dígame. tiene que cambiar la palabra tenemos por tienen. Tiene. Explícame eso. Nosotros no tenemos esa Biblia. Usted dice tenemos la 60, tenemos la Gómez, tenemos... Oh, sí, no, Tienen o sea, ellos tienen Tienen esa, exactamente, tiene razón. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de la Iglesia Católica a la Biblia de Valera? La respuesta fue auto da fe, quemar. ¿Ok? Cuando uno no es capaz de explicar, tiene que matar. ¿Ok? Los construidores de reinos terrenales son asesinos sangrientos.
Sangrientos. ¿Ok? Los construidores de reinos terrenales son, ¿qué? Asesinos sangrientos. Constructores. Disculpen, es el problema de gringo. La Biblia de Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina fue prohibida por la Iglesia Católica y quemada, y por 243 años quedó prohibida en lo que se llama el Index Librorum Prohibitorum. Eso es mi malo latín. Que básicamente se quiere decir lista de libros prohibidos. ¿Ok? Lista de libros prohibidos. La Iglesia Católica quemó la Biblia, prohibió la Biblia y quemó a las personas que tenían la Biblia en sus manos. Eso se llama el Papa, eso se llama la Iglesia Católica, eso se llama el sacerdote, el cura, el babalao aquí en Hialeah. Quieren quemarte, quieren quemar tu Biblia, quieren destruir por completo lo que produce Dios para nosotros. Sí, hermano. Esta fue la Inquisición, ¿no? Sí, señor. La Inquisición en España. Sí, señor. ¿Ok? Preguntas. Pastor, y ellos la tienen como tesoro también, ¿Quién? la Biblia. ¿Quién lo tiene como tesoro? La nuestra la tienen ellos también. Una versión original tienen que tener ellos en su... Porque dentro de los tesoros, en mayor cantidad de dinero, son los libros que ellos tienen. Ok, sí. Vaticano, no sé si me entiende lo que le digo. Sí, que tienen copias de la Biblia ahí. Claro, Por supuesto. como tesoro, sino como... Yo fui la biblioteca más grande en todo el mundo de libros y de Biblias. Está en Nueva York, en la biblioteca de la Sociedad Bíblica Americana. Y ellos tienen cantidad de Biblias antiguas. Y la mujer, bueno, la Sociedad Bíblica Americana era una empresa, una organización protestante, no católica, para nada. ¿Ok? Pero la mujer, que es la directora o la oficia, La presidenta del director. la encargada de esa biblioteca, ella es católica. Es católica. En una empresa protestante, ella que tiene el cargo de las Biblias, la biblioteca, es católica. Y ella me dijo a mí mismo que ellos van a tomar la biblioteca, todos los libros que están dentro de la biblioteca, y esparcirlas a todos los museos del mundo. Que ya no habrá biblioteca en Nueva York. Wow. No las venden, ¿no? No. Pero imagínate eso. La Iglesia Católica acaba con la palabra de Dios. Porque mira, sin tener las Biblias antiguas en un solo lugar, lo hace más difícil que uno estudie, escudriña. El diablo es astuto. La serpiente era astuta más que cualquier otro animal del campo. ¿Ok? Es el diablo que hace esas cosas. ¿Ok? ¿Otra pregunta? 10 minutos. Y Martín Lutero, ¿cuál es la función de Martín Lutero? Él fue reformador de la Iglesia Católica. Sí, señor. Pero él tiene que ver con la Inquisición en España. No, él fue perseguido por la Inquisición. Hasta que ellos iban a matarlo, pero él escapó. Porque él estaba promoviendo la sana doctrina, ¿no? Exactamente. Que son la Biblia original. Sí, señor. El texto recibido. Pero lo que presentó... No, a mí me gustaría leer sobre Martín Lutero porque es interesante, ¿no? Aquí en la biblioteca de la iglesia tenemos una película sobre Martín Lutero. Yo te la presto. Él presentó 97 tesis sobre la iglesia. 95 tesis que él clavó a la puerta de la Universidad de Wittenberg en Alemania. Y todas las 95 tesis fueron en contra de la Iglesia Católica, las enseñanzas de la Iglesia Católica.